Día, mi grupo y yo presentaremos nuestro proyecto de habilitación de cuidados intensivos neonatal. Nuestro grupo está conformado por Laura Valentina Guerrero, Carlos Julieta Rivera, Alejandro Chois y quien les habla Angélica María Cardoso. El orden de las positivas está de acuerdo al orden del programa que presentaremos al final. Por ende, nuestro punto de partida fue la selección del área. En nuestro caso fue, pues, escogimos la UCIN y a partir de allí escogimos dónde lo íbamos a implementar, el cual escogimos la ciudad de Ibagué y recopilamos información de acerca de los hospitales y clínicas que operan actualmente y cuáles contaban con UCI, lo cual encontramos que en Ibagué cuenta con una única UCI pública, que es el Hospital Federico Lleras, que cuenta con una capacidad aproximadamente de 13 camas. Bueno, las otras dos clínicas ofrecen servicios básicos neonatales y, por ejemplo, la clínica Queraltí apenas está iniciando su programa de abrir su UCI. También se suma que la clínica Tolima cerró su UCI en el 2022. Entonces, prácticamente el- la demanda solamente la está cubriendo el Hospital Federico Lleras. En cuanto a los datos que nos basamos para la estimación de camas, nos basamos en informes dados por el DANI, donde se encontró que en el 2024 Ibagué registró un total de 6.055 nacimientos, de los cuales 6.040 ocurrieron en instituciones. Esto representa pues el 99% de partos institucionales, bueno, esta alta tasa de atención institucional garantiza que la mayoría de los neonatos tienen acceso al sistema de salud y pues pueden ser identificados oportunamente si requieren de un cuidado intensivo. Bueno, otros datos ya internacional dados por la OMS, donde indica que el 10% de los nacimientos son prematuros y que entre el 8% y el 12% de los recién nacidos requieren de un cuidado intensivo. Listo. Nosotros escogimos la clínica Medicais, es una clínica muy reconocida en Ibagué, pues seleccionada por reunir las condiciones ideales para albergar una UCI y em, se estima que atiende el 15 y el 20% de los partos de Ibagué y lo que garantiza un flujo constante de pacientes. Además, hace poco inauguraron una unidad de cuidados intensivos pediátrica, lo que facilita pues la expansión hacia lo neonatal, aprovechando pues su infraestructura, su equipamiento, sus recursos humanos. Adicionalmente, la clínica cuenta con convenios con diversas EPS, lo que permite captar derivaciones con otras IPS que no cuentan con los. Estos son los datos que mencioné anteriormente y un dato adicional es un dato proporcionado por un informe de la EPS Salud Total en el departamento de Tolima, que para el año 2023 se estima alrededor de un total de 516 eventos de hospitalización en UCI en el departamento y que dentro de las causas principales correspondía al síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido. Este número de eventos dio en el total de nacimientos en el año, registrados en el año, obtuvimos un 8,5%, lo que confirma los datos proporcionados por la OMS, donde se registra que entre el 8 y el 12% de los recién nacidos requieren de un cuidado intensivo. Con estos datos, mm, hacemos la estimación para las camas necesarias. Bueno, adicionalmente también nos guiamos de datos suministrados por la OMS en numerosas publicaciones de gestión hospitalaria que pues establecen que una tasa de ocupación óptima para camas hospitalarias se encuentra entre el 80 y el 85%, con el objetivo de pues prevenir la sobrecarga continua, permitir las admisiones de emergencia, permitir la flexibilidad operativa. En cuanto a la estancia, la literatura de niveles de cuidado neonatal indica que la estancia en un para neonato de riesgo moderado está entre 7 y 14 días, pues dependiendo de su patología. Y aplicando la fórmula estándar de planificación hospitalaria, tenemos que las camas necesarias es igual a pacientes anuales por la estancia promedio dividido en los 365 días por el índice de ocupación. Nosotros trabajamos con el número de eventos y una estancia promedio de 7 días, lo que obtuvimos alrededor de 12 camas. Ya teniendo claro cuántas camas necesita el área, entonces procedemos a la construcción del inventario y el primer filtro normativo, la cual nos basamos en el decreto 4725 del año 2020, del año 2005, la cual es una norma colombiana que regula el régimen de registro sanitario y la vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano. Y en este decreto también define lo que es un equipo médico, que lo define como aquel dispositivo médico operacional y funcional que reúne sistemas y subsistemas eléctricos, electrónicos o hidráulicos, incluidos los programas informáticos que intervengan en su buen funcionamiento, destinados por el fabricante a ser usado en seres humanos con fines de prevención, diagnóstico, tratamiento o rehabilitación. Listo. Teniendo en cuenta esto, entonces partimos de un inventario de catastro y aplicamos la definición del decreto. Identificamos qué elementos cumplen con la definición de un equipo biomédico. En nuestro caso, de UCI, por ejemplo, tenemos las incubadoras neonatales, los ventiladores mecánicos neonatales, las bombas de infusión y monitores de signos vitales. Estos dispositivos pues interactúan directamente con el paciente y sirven para fines de diagnóstico o terapéuticos y están regulados por el INVIMA, por ende requieren de un registro sanitario. Listo. Siguiendo pues el orden del flujograma, entonces tenemos que
Entonces tenemos que si el dispositivo cumple con la definición del equipo biomédico de acuerdo al decreto 4725, pasa al siguiente filtro, la cual es de acuerdo a la resolución 3100. Si no, pues se descarta. Bien, prosiguiendo con lo que dijo mi compañera, aquí nos encontramos dos rombos de decisiones o, para nosotros, dos casos de filtros. ¿Ok? Entonces, en el primer filtro, nosotros evaluamos con base en la 4725 la definición de equipo biomédico. Esto lo hicimos para incluir o no incluir esa cantidad de material en el inventario técnico funcional del área específico. Entonces, del inventario de catastro, que fueron esos 2040 equipos, se les aplicó la definición de equipo biomédico y todos aquellos que quedaron descartados de esa definición no se incluyeron en el inventario técnico funcional. ¿Ya? Los que siguieron con la definición, o sea, los que pasaron ese primer filtro, nos enfocamos aquí en el segundo rombo, que es que nosotros dimos un pequeño vistazo a la 3100 para saber si de esos equipos que pasaron la definición nos servían para nuestra área específica. Hicimos eso inicialmente porque nosotros manejamos una área específica la cual no se encuentra dentro del inventario de catastro. O sea, como tal no hay una área específica de UCIN, de unidad de cuidados intensivos neonatales, que tuviera el inventario de catastro. Entonces, simplemente en la decisión, si no nos servían potencialmente esos equipos para nuestra área, simplemente se quedaban en el área que ya existían. Y si sí nos servían potencialmente esos equipos, ahí sí los separábamos y pasábamos a la evaluación. ¿Listo? Entonces, después de ese segundo filtro, quedaron un total de unos 260 equipos. Esos 200 equipos potenciales que nos servían para nuestra área específica, se les realizó la evaluación. La evaluación de tecnología de equipos biomédicos. Inicialmente nosotros quisimos irnos por una parte más de la normativa, intentando buscar alguna resolución o algún decreto que hablara directamente de la evaluación. Como se le comentó al docente, intentamos desde un inicio iniciar por la 434 de 2001, la cual es una resolución que abarca de manera muy general toda la parte de la evaluación. Así nos daban algunos criterios, pero eran demasiado generales, o sea, no teníamos nada cuantitativo, nada calificativo, y por eso se llevó a la decisión de hacerlo tal cual con la información dada en el curso. Entonces, como se puede ver en la diapositiva, la evaluación de la tecnología de equipos biomédicos se basa en tres aspectos clave, tres aspectos principales: el aspecto técnico, aspecto clínico y aspecto económico. Cada uno de esos aspectos tiene un peso ya de por sí establecido y se hace la evaluación con base en esa suma ponderada de todos esos aspectos. Cada aspecto tiene una diferencia de diferentes criterios que se evalúan en importancia, en qué tan importante ese criterio es para el equipo biomédico. Entonces, aquí podemos ver el balance y de cómo se hizo un ejemplo de lo que es el Excel a mayor medida. Aquí simplemente está mostrado. Entonces, la primera etapa es la evaluación técnica, el cual tiene el más peso de los tres aspectos, y se hizo una ponderación que es básicamente un aspecto cuantitativo para saber ese equipo qué puntaje tiene o en qué mayor escala tiene esa evaluación técnica. Entonces nosotros nos guiamos tal cual en la diapositiva, se realizó de 0 a 10, o sea, siendo lo más cercano a 0 un mejor puntaje técnico para ese equipo. Lo mismo para la evaluación clínica y la evaluación de aspecto económico. Abajo, en la línea de abajo, se puede ver un ejemplo de solo un equipo de una marca, que fue el ventilador Hamilton C1, y cómo se hizo solamente la evaluación técnica. Obviamente en el documento del Excel va a estar mucho más explícito y mucho más crudo de los 260 equipos que se realizaron, porque obviamente se tuvo que haber hecho la evaluación para todos esos equipos potenciales de nuestra área. Luego, siguiendo después de la evaluación, nos hacemos el siguiente rombo de preguntas, que es si el equipo que se evaluó es obsoleto o no. Listo, esta parte de obsolescencia fue indicada por el docente, que se tenía que investigar los diferentes criterios y lineamientos que tenían tanto el Ministerio de Salud y Protección como otros. Entonces, primero, enfocándonos en la parte de qué pasa si el equipo está obsoleto después de la evaluación, nosotros investigamos por aparte un anexo, que es el proceso de disposición final de equipos biomédicos dados de baja. Este anexo está estructurado tanto por lineamientos del Ministerio de Salud y Protección y como de parte de la Universidad Autónoma, de un proyecto del diseño de manual de procedimientos para la elaboración y disposición final de tecnología biomédica. Entonces, para no hacerlo de manera muy específica, sino algo mucho más general, aquí tenemos el flujograma que se realizó en ese anexo para esos equipos que sean de baja y cómo sería la exposición final después de terminar la baja del equipo. Entonces, básicamente tenemos tres opciones de disposición final, que serían dotación, aprovechamiento de partes y destrucción del equipo. Hay que tener muy en cuenta que dentro de todo este ámbito de equipo de baja y disposición final entran las bodegas de la RAE, que son organizaciones especialmente adjudicadas para tratar toda esta clase de obsolescencia. Bien, ahora pasando por la parte del rombo de decisiones, ¿qué hacemos con el equipo que no está obsoleto? Esto es, o sea, lo que nos interesa. Entonces, ya teniendo la lista de equipos de esa evaluación que ya tenemos, ahora tenemos que ver las necesidades del área que nos hacen falta o que están en obsolescencia. Entonces nos embarcamos en nuestra 3100 en el literario 11.4.5 del Manual Técnico de Prestadores de Habilitación de Salud. Entonces, en este literario abarca todos los estándares de habilitación de la unidad de cuidados intensivos neonatales. Esto en el estándar de dotación, que es lo que nos interesa en la ingeniería clínica, es toda la cantidad mínima de equipos que necesita el área para poder ser habilitada. Entonces, con base en la 3100, en ese estándar de dotación tenemos esta cantidad de equipos. Se hizo una filtración, una selección de los equipos que pasaron esa evaluación y los cuales no tenemos y necesitamos, que en este caso serían las incubadoras, los resucitadores pulmonares y las lámparas de fototerapia. Después de toda esa evaluación, vimos que en total, con base en la normativa 3100, necesitamos un total de 17 equipos para que el área específica pueda ser habilitada. Un proceso de valoración tecnológica es un análisis sistémico que permite comparar equipos médicos, considerando la seguridad, características técnicas, clínicas y costos. Todo esto con el fin de tomar una decisión más objetiva y reducir el riesgo en la adquisición.
Primero tomamos como base la normativa vigente, específicamente la resolución que establece cuáles son los requisitos mínimos por cada paciente. En este caso tomamos el decreto 3100 que nos dice cuáles son los requisitos mínimos, en este caso para la UCIN. Y tomamos como ejemplo la incubadora cerrada, que esta debe contar con doble pared, control de temperatura para aire y piel, control de humedad y sensor de piel. Posterior a esto aplicamos una matriz ponderada donde evaluamos seguridad mecánica y eléctrica, características técnicas, clínicas y físicas, apoyo al fabricante y costos. Utilizamos también una escala de calificación, 0 si no cumple, 4 si cumple parcialmente y 9 si cumple totalmente. Al comparar estas incubadoras cerradas, observamos que la Isolet C2000 es superior en cuanto a características técnicas y clínicas, ya que esta cuenta con un servocontrol de temperatura, oxígeno y humedad, además de funciones avanzadas para cuidados intensivos. Pero esta no fue seleccionada porque incorpora tecnología de última generación, que supera las necesidades reales del servicio evaluado. Bueno, este tipo de tecnología implicaría mayor complejidad operativa, mayor dependencia de mantenimiento especializado, mayor costo en repuestos y calibraciones y mayor consumo energético. Sin embargo, al investigar, encontramos una muy similar, que fue la Drager TI-500. Eso obtiene mayor puntaje en costos de adquisición, lo que la hace más viable en escenarios donde el presupuesto es un factor determinante, aunque esta no incluye un sensor de piel. Esta cumple con los requisitos mínimos normativos esenciales, como incubadora cerrada con control de temperatura y condiciones seguras para el transporte neonatal. La ausencia del sensor de piel representa una limitación en el servo control controlado, pero no impide su funcionamiento seguro en escenarios de transporte o estabilización neonatal, donde el monitoreo externo como que complementa el control térmico. Al ser una incubadora con menor complejidad tecnológica, esta reduce costos de mantenimiento, disminuye probabilidad de fallas, facilita la capacitación del personal y mejora la sostenibilidad a largo plazo. Por lo tanto, la elección de la TI-500 no se basó en elegir el equipo más económico, sino en seleccionar la tecnología más adecuada, proporcional a la necesidad de la clínica y capacidad institucional. Bueno, posterior a eso, pues seguimos con la adquisición. Bueno, la adquisición de tecnología en salud no es solo una compra, sino una decisión estratégica. Para garantizar que el equipo seleccionado sea el más adecuado, primero se realiza una valoración tecnológica, que es todo lo que acabamos de decir, donde se analizan aspectos como seguridad, características técnicas, características clínicas y costos. Esta valoración permite que la adquisición sea un proceso objetivo, justificado y alineado con las necesidades reales de la institución. Cuanto a la hoja de vida, nosotros utilizamos el decreto 4725 y, y el mantenimiento de equipo hospitalario del Ministerio de Salud y Protección Social, donde realizando la hoja de vida nos implementamos 5 ítems importantes, que es la identificación del equipo, la localización de adquisición, el soporte técnico del equipo, la técnica de instalación, los componentes y accesorios y por último el historial de intervención. Entonces, en el equipamiento, en la identificación del equipo tenemos pues nombre del equipo, la placa del equipo, la marca, el modelo, el serial, el estado, el tipo y el registro en BIMA. En cuanto a la localización y adquisición, tenemos en qué sede se encuentra, el servicio, el área, el tipo de adquisición, el nombre de la adquisición, el nombre del proveedor y el valor de la adquisición. En el soporte técnico contamos con manuales tanto de servicio como eléctricos, el tipo de clasificación y el nivel de clasificación. En cuanto a la instalación técnica, tenemos el voltaje, la corriente, la frecuencia, la potencia, en qué temperatura opera estos. En cuanto a componentes y accesorios, contamos con las partes tanto de componentes como de accesorios que vienen incluidos. Y en cuanto al historial, viene el tipo de actividad que se le hizo al equipo y quién lo hizo. A nosotros, en la UCIN, nos salieron 66 hojas de vida de todos los equipos que se van a implementar. Este es el resultado final de una de nuestras hojas de vida del tallímetro. Entonces cuenta, pues, como lo había mencionado anteriormente, con la identificación, con la ubicación, registro de apoyo técnico, registro técnico de instalación, los componentes y accesorios, el historial de intervenciones y también cuenta con la imagen del equipo que se está interviniendo. Seguidamente nosotros, para el plan de adquisición, teniendo en cuenta los 200 millones disponibles, se propone comprar 4 incubadoras Drager TI-500 que tienen un costo de 47 millones cada una y estas 4 tendrían un costo de 190 millones 840 mil pesos. Es una incubadora que se adapta a la normativa 3100, donde tiene doble pared, tiene sensores de temperatura, de aire, entre otros. En cuanto al resucitador manual, tenemos este resucitador. Es un resucitador que tiene un costo de 750.270. Se quieren comprar 5 resucitadores teniendo en cuenta que pues en un inicio las camas que se pueden abrir o las habitaciones que se pueden abrir son 4 porque son solo 4 incubadoras las que se pueden adquirir. En un total, este tendría un costo de 3.751.350 adquiriendo estos 5 resucitadores neonatales. Seguidamente, la báscula para bebé de referencia EN 7220 tiene
un precio de 237.130, se quiere adquirir dos porque no debe haber una por cada incubadora que haya. Entonces estas tienen un costo de 474.260. Seguidamente se tiene una lámpara de fototerapia XHZ90L con un precio de 4.300.000. Se va a adquirir solo una lámpara, que es o sea, con el saldo disponible que queda, es para lo que alcanza. Entonces, esta tendría pues el costo de 4.300.000. Es importante resaltar que se quieren abrir estas cuatro habitaciones, pero que con el presupuesto que hay no sería posible, porque el total invertido van a ser de 199.365.000. La parte de los planos de la unidad de cuidados intensivos neonatales se basó primero que todo en la 3100-2019, en la parte del estándar de infraestructura, el cual nos dice que cada cubículo debe tener un estimado de 4 metros cuadrados. Por esto en el área, cada cuadro representa 50 centímetros, lo que hace que los cuadros sean 2 metros, 2 por 2 metros. Aquí utilizaremos los 4 metros cuadrados. También, como lo dijo el docente, se planteó el área con las 12 camas o los 12 cubículos que se esperaría con las bases de las necesidades demográficas investigadas, pero únicamente se llenarían de los equipos de dotación, los que alcanzaron con el presupuesto destinado, que fueron los 4 adelante. También nos basamos con ayuda en asesorías, con base en la revista de construcciones de salud de la edición cuarta, un mapa o un plano sobre una unidad de cuidados intensivos, en este caso para adultos, haciendo referencia a que el monitoreo central de enfermería debe estar completamente con la visión completa hacia el total de cubículos que hayan en el plano. Aquí de esa manera simplemente se ve el plano general, el plano del cubículo y el plano de los 4 cubículos habilitados entre comillas. Y por último, en las conclusiones, queremos hacerle una referencia a gerencia. Primero que todo, dando el hecho de que no porque se puedan, entre comillas, tener el estándar de dotación para habilitar únicamente 4 cubículos con ese presupuesto, quiere decir que se vaya a habilitar. ¿A qué me refiero con esto? Con base en toda la investigación demográfica que se realizó en el proyecto, tenemos que la necesidad actual demográfica para esa área son de 12 cubículos. Pero nosotros no tenemos esa cantidad de insumos de dotación y equipos biomédicos para habilitar esa área con esas necesidades. O sea, nuestra conclusión puntual es que no cumplimos con las necesidades investigadas demográficamente para las personas. Entonces, como organización y desde la parte de ingeniería clínica no deberíamos proceder a la habilitación del área, ya que no cumplimos con esas necesidades y esa demanda estimada de una unidad de cuidados intensivos neonatales. Y le pediríamos a gerencia un presupuesto, una suma de presupuesto a 422 millones de pesos para poder habilitar el área con las 12 cubículos que se debería de tener. Y por último, tener en cuenta que realmente deberían ser 13, ya que como se vio en el curso, siempre tenemos que tener lo necesario más 1. Listo. Muchas gracias.